Entonces, como habíamos indicado, el huésped definitivo es el humano y los animales herbívoros, ¿no? En los conductos biliares se va a encontrar el parásito adulto que tiene esa forma de una hoja lanceolada, hermafrodita, el cual va a dar origen a los huevos. Estos huevos van a ser vertidos prácticamente al intestino delgado y posteriormente por el intestino grueso a través de las heces fecales se van a eliminar los huevos. Estos huevos generalmente son elípticos, si se fijan acá, son de un color amarillo, café, por la presencia de los conductos biliares, ¿no? del pigmento biliar. Estos huevos, cuando son eliminados al agua, se van a transformar en miracidios, es decir, por los opérculos de huevo emergen el miracidio. Si se ve, este miracidio tiene una forma ciliar que va a estar nadando en el agua y en 24 horas van a ser ingeridos por los caracoles de agua dulce del género Limnae, como hemos indicado anteriormente. Estos caracoles tienen un tecnotropismo bien especial para poder ingerir al miracidio, y dentro del caracol se van a formar los esporoquistes. Posteriormente, las redias de primero y segundo estadio y las cercarias. Estas cercarias, si se fijan acá, tienen solamente una cola que hay que diferenciar de las cercarias de las esquistosomiasis, que tienen una cola bifurcada. En este caso, las cercarias son de una cola recta. Entonces, estos tres aspectos, el esporoquistes, redia y cercaria, se van a reproducir dentro del huésped intermediario, dentro del caracol. Y posteriormente, las cercarias van a ser eliminados al agua. Estas cercarias posteriormente se van a enquistar en plantas acuáticas, fundamentalmente los besos, donde pierden la cola y se transforman en metacercaria. Esta metacercaria enquistadas en los besos va a ser la forma de infección al huésped humano. Es decir, cuando uno no tiene cuidado de lavar los alimentos o los besos en forma adecuada, entonces estas metacercarias ingresan por vía oral. Una vez que ingresan al estómago, los conductos biliares, entonces las enzimas pancreáticas y el ácido clorhídrico hace que se destruya la envoltura de la metacercaria y elimine prácticamente elimine a la forma del parásito, que es la metacercaria, que se va a localizar en el intestino delgado. Pero fundamentalmente, una vez que está en el intestino delgado, va a perforar prácticamente la pared intestinal, llega al conducto hepático, atraviesa la cápsula de Gleason, va a penetrar a las células hepáticas y posteriormente se van a localizar en los conductos biliares, donde desarrolla a la forma adulta. Es decir, que la larva de la metacercaria se va a desarrollar a la forma adulta, que es aproximadamente entre 1 a 2 meses. Esta forma adulta, como habíamos indicado, tiene una forma lanceolada, ¿no? Parecido a una hoja. Va a dar origen a los huevos y estos huevos son eliminados posteriormente al medio externo y se va a continuar el ciclo evolutivo. Todo este ciclo dura entre 1 a 2 meses aproximadamente. Entonces, el parásito adulto no solamente se localiza en el huésped humano, también se va a localizar en el ganado ovino, en el ganado bovino, en el ganado ovino, ¿no? Para un poquito rememorar el ciclo evolutivo, acá vamos a ver, por ejemplo, que la fasciola hepática tiene un ciclotipo. Es un ciclotipo de todos los tremátodos, donde el ciclo es completo. Recordando un poco, a nivel de la vía biliar hemos indicado que se va a encontrar la fasciola hepática, la forma adulta. Estos dan origen a los huevos, estos huevos van al intestino y a través de las heces fecales salen al exterior. Posteriormente dan origen al miracidio, que es la forma ciliar. Dentro de la caracol se forma la esporoquiste, redias de primer y segundo estadio, cercarias de cola recta y metacercaria, que estas se enquistan en besos y es la forma infectante al huésped humano. Si hacemos una pregunta,
cuál es la forma infectante de la fasciola hepática. ¿Será la Zetia? ¿Será el esporoquiste? ¿Será la cercaria? La respuesta es metacercaria. Esa es la forma enquistante. ¿Por qué? Porque se va a encontrar en los alimentos, en los besos. Acá un poquito para recordar la biología, ¿no? Esta es la fasciola hepática adulta que se localiza en los conductos biliares. Si se fijan acá, tiene una forma de una hoja lanceolada de un color café blanquecino. En esta parte tenemos el cono cefálico, donde podemos encontrar acá las ventosas peribucal y acetabular, ¿no? Es por donde se alimenta el parásito. 2 a 3 centímetros hemos indicado por 1,5 milímetros de diámetro. Entonces, esta forma adulta se va a encontrar en los conductos biliares, ¿no? Es importante. Si se fijan acá, el mismo parásito no necesita de aparearse porque es hermafrodita y los huevos son típicos, fíjense, ¿no? Tiene el aspecto es elíptico, si se fijan acá, es elíptico de un color café amarillento, ¿no? Ahí están los conos operculados de donde emergen los pedacitos. Si se fijan acá, este parásito, por ejemplo, mide entre 150 micrómetros de diámetro. Si ustedes van a observar en el microscopio, tenemos algunas fasciolas hepáticas que van a conseguir. Si ven esta forma elíptica de un color café blanquecino, no duden en indicar que es una fasciola hepática, que se diferencia del huevo, por ejemplo, de un Ascaris lumbricoides, porque el Ascaris es redondo, es mamelonado. En cambio, este es elíptico, ¿no? Difícil de confundirse. Entonces, ¿cuál va a ser la patología? La patología va a estar centrado a nivel del hígado y a nivel de los conductos biliares, porque es ahí donde se va a encontrar el parásito. Entonces, a nivel del hígado, ¿qué vamos a encontrar? Un aumento de tamaño del hígado. A eso llamamos hepatomegalia. Además va a existir presencia de microabscesos, ¿no? Es bien característico desde el punto de vista patológico. Y a nivel de las vías biliares, ¿qué va a ocurrir? Ocurre una hiperplasia de los conductos biliares mediante la producción de prolina e hidroxiprolina. Estas dos sustancias van a producir biosíntesis de colágeno, el cual hace que se produzca hiperplasia de los conductos biliares. Y hay una sustancia que inhibe prácticamente la biosíntesis de colágeno, que es la acetidina. Es decir, que la acetidina inhibe a la prolina. Entonces, estos son estudios experimentales que se han podido investigar. Entonces, la hiperplasia de los conductos biliares, no se olviden, está causada por la producción de prolina e hidroxiprolina. Localización del parásito, conductos biliares intrahepáticos. Pero también existen otras localizaciones del parásito, no solamente es el hígado. Pueden estar, cuando el distoma es joven, se puede localizar en otras localizaciones. Entonces a esto lo llamamos distomatosis errática. Localizaciones fuera del hígado y de los conductos biliares. Puede existir una localización peritoneal, pulmonar y cutánea. Es excepcional, pero sí existe esa posibilidad. Desde el punto de vista clínico, es importante diferenciar el periodo de invasión y el periodo de estado. El periodo de invasión vendría a ser prácticamente el periodo de incubación, que es aproximadamente, hemos dicho, 2 meses, ¿no? 2 meses. Desde que se ingiere la metacercaria hasta que el parásito invada prácticamente los conductos biliares pasan 2 meses. En esta primera etapa, lo que llama la atención es la presencia de un dolor en el hipocondrio derecho, hay aumento de tamaño del hígado, hepatomegalia, hay fiebre y hay urticaria. Entonces, estos son los 4 elementos fundamentales que nos pueden llamar la atención, ¿no? Posteriormente, vamos al periodo de estado. ¿Qué es el periodo de estado? Prácticamente el periodo de estado es ya la presencia del parásito dentro de los conductos hepáticos y el desarrollo ya prácticamente a la forma adulta. Entonces, el periodo de estado ya va a ser un periodo ya de la enfermedad propiamente dicha, donde la sintomatología
de la fasciola hepática es muy característico. Es debido a la presencia, hemos dicho, de la fasciola hepática ya en las vías biliares, que es la mitad definitiva. ¿Qué diferencia entre un periodo de invasión y un periodo de estado? Al margen del dolor de la hepatomegalia y fiebre, acá existen dos aspectos fundamentales: los trastornos digestivos y la ictericia de tipo obstructiva, ¿no? Es decir, que en los trastornos digestivos, lo que llama la atención es la presencia de las dispepsias de tipo biliar, anorexia, flatulencia, náuseas, vómito. Muchas veces estos trastornos digestivos se asemejan mucho a una colecistitis crónica lipiásica, ¿no? Por la presencia del dolor y la presencia de las náuseas y los vómitos biliosos, ¿no? Otro aspecto importante es la presencia de ictericia de tipo obstructiva. Como el parásito está en los conductos biliares, entonces obstruye la eliminación de la bilis, entonces se va a producir una ictericia de tipo obstructiva. Es otra característica que también se presenta en una colecistitis crónica. Y muchas veces uno puede confundir, ¿no? Al margen de eso, la presencia de la hepatomegalia y fiebre es también importante, al igual que en el periodo de invasión. Pero lo que característica en el periodo de estado, vuelvo a reiterar, son la presencia de los trastornos digestivos y la ictericia de tipo obstructiva. Entonces ya vayan analizando qué tipo de laboratorios nosotros vamos a pedir de acuerdo a la sintomatología clínica. El diagnóstico. El diagnóstico siempre se tiene que hacer desde un punto de vista de una triada. Muchas veces el diagnóstico lo hacen solamente clínico y se olvidan de la parte epidemiológica, o solamente también hacen laboratorio y olvidamos lo clínico. Entonces, estos tres aspectos es útil en todo tipo de enfermedades: diagnóstico epidemiológico, clínico y laboratorial. En el epidemiológico es importante cuando se hace una historia clínica, una anamnesis, de dónde viene el paciente, ¿no? Eso es importante, ¿no? Con solo indicar de dónde procede el paciente, entonces ya vamos a tener una idea de qué zonas son endémicas de fascioliasis. Acá, por ejemplo, en Bolivia y en el Perú compartimos mucho lo que es el lago Titicaca. En toda esa zona existen presencia de fasciola hepática y muy, muy frecuente, ¿no? Entonces es importante ver esos aspectos, ¿no? El aspecto clínico es importante, ¿no? Muchas veces el dolor, la presencia del dolor, la fiebre, la hepatomegalia, la ictericia, la presencia de coloración amarillento de las escleras, es un signo característico de la fasciola que podemos confundir con una colecistitis, pero para eso están los métodos que vamos a analizar posteriormente. Laboratorio. En el laboratorio podemos hacer métodos directos para, por ejemplo, hacemos la búsqueda de los huevos, esos huevos elípticos en bilis. Muchas veces la presencia de los huevos en bilis y en heces es negativo en el periodo de invasión. Es decir, en el periodo de invasión no vamos a encontrar nada de eso, porque todavía estamos en un periodo de infección, ¿no? Esos 2 meses. Tiene que pasar un tiempito para que el parásito se localice en los conductos biliares para que ya exista la presencia de los huevos, ¿no? El otro método es el sondaje duodenal para la obtención de bilis, y ahí podemos observar la presencia de los huevos. Pero acá es importante que pasen más de los 2 meses, ¿no? Estos métodos son directos, son útiles cuando estamos ya en el periodo de estado. Otros métodos, por ejemplo, directos, tenemos un hemograma. Siempre se puede pedir un hemograma completo, es bien importante. ¿Qué vamos a encontrar en un hemograma completo? Vamos a encontrar aumento de los glóbulos blancos y de los neutrófilos. Hay una leucocitosis con desviación moderada a la izquierda. Hay presencia de una anemia moderada, la hemoglobina está baja, pero sí lo característico de todo esto es la presencia de la eosinofilia. Aumento de 40 a 60%. Porque esta leucocitosis con desviación moderada a la izquierda podemos encontrar también en una colecistitis crónica ya con peritonitis, ¿no? Infectada. Pero
la presencia de la eosinofilia, aumento de 40-60%, sí, para las orejas, bueno, eso nos está indicando que sí, estamos ante un caso de una fasciola hepática. Se pueden pedir también reacciones inmunobiológicas, reacción de antígeno en el cuerpo, reacciones serológicas, se toman una muestrita de la sangre, unos 10 a 15 cc, para hacer el análisis de antígeno anticuerpo, ¿no? Y todas las reacciones serológicas tienen importancia, ¿no? Por ejemplo, las pruebas de inmunoabsorción, por ejemplo, LISA, la inmunoelectroforesis, la contrainmunoelectroforesis, son importantes. Pero lo que más utilizamos acá, por ejemplo, en nuestro medio, el método de LISA, la hemaglutinación indirecta y fijación de complementos, sí se puede hacer. El LISA, por ejemplo, y hemaglutinación indirecta es importante para ver anticuerpos de la fasciola hepática, pero también estos son útiles para otros tipos de parásitos hemotisulares, por ejemplo. Cuando ya hablemos de Chagas, vamos a ver que estas pruebas son bien útiles para poder observar y hacer un diagnóstico de parásitos hemotisulares, ¿no? Tenemos otros métodos, por ejemplo, otras pruebas indirectas que nos pueden servir. Pruebas de función hepática es importante, ¿no? Hay que hacer transaminases, es importante, pero ¿qué tipo de métodos son útiles acá? La floculación de la bentonita puede estar normal o aumentado, pero acá sí nos debe llamar la atención. Si pedimos pruebas hepáticas transaminasas, siempre pidan bilirrubina. Siempre pidan bilirrubina. ¿Por qué? Porque existe una ictericia obstructiva, hemos indicado en un periodo de estado. Entonces las bilirrubinas pueden estar normal o aumentados. Generalmente están aumentados, ¿no? Entonces, la presencia de coloración de la amarillanta de los ojos más una bilirrubina aumentada, sí, nos está dando un parámetro para poder pensar en una fasciolasis hepática. Otro aspecto importante desde el punto de vista laboratorial y clínico es la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina está aumentada en pacientes con fasciola hepática, pero también la fosfatasa alcalina está aumentada en pacientes con una colecistitis crónica, litiásica, cuando ya el cálculo está totalmente obstruyendo la vesícula. Entonces las fosfatasas alcalinas es un buen indicador de un daño a nivel hepático, ¿no? Pero a nosotros nos va a llamar la atención que pidamos todo eso, pero los eosinófilos no están aumentados en la presencia, por ejemplo, de una colecistitis. Una tomografía de hígado, sí, se puede hacer. Una hepatobiliopancreática, un rastreo abdominal, sí, antes de hacer una ecotomografía, ¿no? Con eso podemos hacer un diagnóstico más económico. Y si queremos ser más finos, pedimos una tomografía, una ecotomografía hepática, para poder descartar, ¿no? Ahora, el tratamiento. ¿Cómo hacemos el tratamiento? El tratamiento no nos sirven algunos otros medicamentos, por ejemplo, el mebendazol, albendazol, tienen otras indicaciones. Por ejemplo, acá el mebendazol no nos van a dar muchos resultados ni el praziquantel. El medicamento actualmente de elección en la fasciola hepática es el triclavendazol. El triclavendazol, que está autorizado por la Organización Mundial de la Salud, se utiliza a una dosis de 10 miligramos kilogramo de peso de 1 a 2 días. Suficiente. El triclavendazol es un medicamento de elección. ¿Cuál es el mecanismo de acción del triclavendazol? Tiene una acción que penetra el tegumento del parásito, disminuye su movilidad y afecta el sistema neuromuscular. El triclavendazol reemplaza la emetina y el vitionol que se utilizaba antiguamente para la fasciolasis, pero que tenía muchos efectos colaterales. El praziquantel, que se utiliza bastante para la cisticercosis y la tendinitis, acá no tiene ninguna acción en fasciola hepática. Actualmente existen otro tipo de medicamentos que sí tienen un efecto muy similar al triclavendazol, que es la nitazoxanida. La nitazoxanida es un medicamento nuevo que ha llegado al mercado, que sí también es útil. Se puede utilizar 500 miligramos cada 12 horas por 3 días.
excelente, se puede utilizar, pero el triclebendazol es un medicamento de elección. Es uno de los medicamentos más potentes que te pueden eliminar prácticamente a la fasciola hepática. ¿Por qué? Porque va a afectar el sistema neuromuscular. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir la fasciolasis? Infelizmente, se tienen que hacer nomás la destrucción de caracoles. Porque los caracoles son la fuente también de infección, porque en los caracoles se van a desarrollar parte del ciclo evolutivo del parásito, ¿no ve? Los esporoquistas, la serie están en los caracoles. Entonces, es destrucción de los caracoles. Aplicación de sulfato de cobre en aguas dulces donde vive el caracol para la destrucción de caracoles. Saneamiento del agua es importante, hay que hacer un saneamiento. La clorificación del agua es importante. Y un aspecto importante acá es no comer besos crudos. Siempre desinfecten estos besos. Pueden utilizar, qué sé yo, ácido acético vinagre. Siempre utilicen ácido acético vinagre, porque esto nos permite destruir prácticamente a todo tipo de sustancias quísticas que se encuentran, ¿no? Pero en lo posible siempre desinfecten los alimentos, porque es la única forma de combatir la fasciola hepática. Muchas gracias, jóvenes. De todas maneras, todo el tema van a tener ustedes también a disposición en Classroom, ya estamos habilitados. Si tuviesen alguna pregunta, estamos para poder absorber. De lo contrario, pues vamos a